Buenas, hoy me he despertado, bueno, no he dormido hoy. Es una charla de reflexión, o una de la introspección. Y vamos a hablar de un tema, espera, ahora de un tema bastante simple, pero profundo, profundo. La soledad. Hay gente que a lo primero, por lo que yo veo, se acostumbra, voy a fumar, disculpa, un vídeo de introspección. Hay gente que a lo primero vive sola, ¿no? Y se acostumbra a vivir sola. Hay mundos y mundos. Hay mundos y mundos. Hay gente que se acostumbra a estar sola, a vivir sola. Y vive sola siempre. Hay gente que sí, hay gente que es incluso capaz de eso. Y tiene sus compañías, visitas en casa y tal, de vez en cuando y cual, ¿no? Pero vive sola. Pero de vez en cuando, claro, pues tiene alguna visita, porque no va a estar siempre totalmente solo. Pero es que hay gente incluso que llega incluso a más que eso, más extremista aún, ni siquiera amistades tiene. Estaba leyendo un libro de Oso, el de El hijo del Buda, ahora. Dice que vivir en compañía, vivir, aunque vivas con quien, con algún familiar, con quien quieras, la verdad que se hace complicado, se hace complicado. Hombre, con tu madre es diferente, ¿no? Depende de la persona, el hijo, ¿no? Yo con mi madre me llevo bien, a veces me discuto, pero me llevo bien, pero me llevo bien. Pero a veces me encuentro diciendo, "Uf, qué bien estaría solo", pero digo, no, luego me arrepiento y digo, no. Pero he leído eso, ¿no? Que incluso con los familiares, dice Oso, con las amistades, te acabas hartando, como dije en los sutras de Buda, que hasta con las amistades, perdona que fume, te acabas hartando, hasta con las amistades, inclusive. Entonces, pensar bien, yo, por experiencia, pensar bien y bueno, ahora viene mi madre, no le voy a decir nada porque si no, que diga lo que quiera. Yo, por ejemplo, de vivir solo estuve una semana. Estuve una semana. Y yo pensaba, digo, cuando esté solo pues, haré música, charlas, leeré libros. Pero curiosamente, curiosamente, hay gente que cuando vive solo, y me di cuenta esa semana que viví solo, esa, una semana solo, en mi casa, no quería ni leer libros siquiera. Imaginar. Ni, ni hacer ningún hobby, ni hacer ningún talento, ni hacer ninguna charla siquiera. Ni hacer ninguna charla siquiera, ni... Solamente me dio por una cosa. Y eso es lo que voy a decir ahora, estando en soledad. Solamente me dio por una cosa, por escribir. Escribir y escribir. Pero no escribir libros de meditación o que podría haber hecho, ¿no? Pero no me dio por escribir libros de meditación. Me dio escribir por escribir, que lo dejé ahí a un lado y tal, y cual. Un libro sobre como historia, liter-
Historia literaria. No, Historia no literaria. cigarrillo, no cigarrillo. Espera un momento. Historia literaria. Un libro de historia de la India y tal y cual. Me dio por escribir eso. Y me quedé parado y digo, ¿cómo me da por escribir? Escribía cada día un ratito y luego me iba a dormir. Me dio por escribir. Era lo único que me dio por escribir. Porque claro, A dormir, no dormir. Tú vas a dormir también. escribir no hace ruido, no se oye hablar ni nada, No, no cigarrillo. ni se oye música, ni se oye nada. Ahora te lo hago. Ni se oye música, no se oye nada, escribir. Y cuando mi madre estuvo en el hospital Quítate. Aquí tienes una pelo. semana, yo estuve solo, me dio. Quítate esto. A ver. No, Shh, aquí tengo un lío de pepero. me dio por estar Ah, simplemente eh. escribiendo. Pero tampoco estuve escribiendo 24 horas del día o 24 horas, 8 horas. Un buen rato escribiendo, una hora y media o una hora, 2 horas, algo así. ¿Para qué abría esto? Pero por lo que me di cuenta que me dio solamente fue por Ah, te escribir. caigo. Luego lo siguiente, Bueno, todo. ahí me di cuenta que era el principio por primera vez en mi vida, vivir solo, porque nunca había estado solo. Y lo primero que me dio fue eso, por hacer vida sencilla. Comer, desayunar, cenar, dormir. Y dormía en el cuarto de mi padre. Dormía ahí. Me dio por dormir ahí. Me dio por dormir ahí. No sé por qué. Y bueno. Así que era verano o algo así. No, era verano. No, mamá, era verano. Cuando estuviste en el hospital. Era verano, ¿no? Verano, era verano. Y me dio por dormir en la cama de mis padres. O sea, mi padre, donde murió mi padre. Y iba a ver a mi madre cada día por la mañana. Y venía aquí, pero con una sensación de, claro, de preocupación, ¿no? De decir, coño, mi madre, a ver si le pasa algo, como le pase algo. Oh. Una cosa es que esté ahí en el hospital y que le pase algo, se muera o algo, eso sería gravísimo para mí, ¿no? Para no ser humano, ¿no? Pero me di cuenta que, o sea, cuando iba por la calle, iba vestido como a mí me apetecía, pero iba a lo que iba, al grano, a ver a mi madre. No me paraba ni nada, porque no tenía tarjeta ni nada, iba al hospital del mar, iba ahí a ver a mi madre. Iba, estaba 2 horas o algo así y venía para aquí. Y cada vez que me venía claro, con la pena No tiene una en la boca, coño. sí, espera, que le tengo que hacer un cigarro a mi madre, con la pena, con la, ¿cómo se dice? Tengo que tener el cigarro, espera, con la añoranza de, hostia, me gustaría que viniera mi madre conmigo, ¿no? Pero estuvo una semana ingresada en el hospital por tal cosa que no me voy a decir. Y entonces vino. Y cuando vino, oye, cuando vino, lo celebremos, lo celebremos a tope. Porque la vi, porque ella tenía miedo. Tenía miedo de cuando se murió mi padre y estas cosas. Le dieron ataque de ansiedad. Y por eso estuvo en el hospital del mar. De ansiedad y Entra, tenía miedo, claro, claro. mucho miedo, no dormía, no, tiene mucho pánico, tenía miedo. Y entonces ingresó. Y cuando ingresó,
Salió mejor. Ahora la veo mejor. Pero a veces, ¿Está o mejor sea, ya? aún tiene miedo de estar sola, incluso la habitación, para que te lo haga. Pero para que veáis lo que es la soledad, ¿no? Deis cuenta de lo que es la soledad, ¿no? O sea, yo cuando me venía para aquí y le dejaba sola ahí en el hospital, me sentía como con pena, ¿no? Cierta pena, ¿no? De decir, coño, hostia, dejo a mi madre atrás. El dejar a mi madre atrás y pensar si podía pasar algo o no, me removió la- No. no la conciencia, sino los sentimientos, ¿no? Y Mira, yo no quiero tanto eso de, claro. esta es una charla me amena. Entonces, yo pensaba y decía, bueno, y cuando llegaba aquí, Dame el fuego. toma, cuando llegaba aquí, pues llegaba, Ay, pero ya está bien. entraba y lo primero que hacía era, pues sí, seguía fumando tabaco. No fumaba porros, porros no fumaba. En aquel tiempo no fumaba porros. Anteriormente sí, pero cuando pasó aquello, dejé de fumar porros radical, solamente tabaco. Un cigarrillo de vez en cuando y no mucho. No me daba por mucho fumar tabaco, ¿no? Fumaba de vez en cuando, porque como no estaba nervioso, no tenía a nadie para ponerme nervioso, como ahora estoy, la situación que me está diciendo, dame el cigarro y esto, por ejemplo, no del ejemplo, pues no tenía ansiedad, Tu madre. pero estaba preocupado. No tenía ansiedad, pero estaba preocupado de decir, a ver cómo le pase algo a mi madre. La soledad definitiva debe de ser una agonía tal, creo yo. Pero entonces, es lo que voy a explicar ahora yo. Yo he conocido a gente que los padres los han tenido siendo los padres muy mayores y se han muerto cuando los hijos éramos jóvenes. Y se han acostumbrado a vivir solos. Les ha costado, han pasado una catarsis, o sea, terrible, por lo que me contaron a mí, un cierto amigo que no voy a decir el nombre. Lo pasó fatal. Otro no sé lo que le pasó. Bueno, mi maestro, por ejemplo, mi maestro, le dio por irse a. A Marbella. No, a Montserrat durante un tiempo. Durante un tiempo a Montserrat. Mi maestro era más, le gustaba la soledad, pero no absoluta. No le gustaba la soledad absoluta, no le gustaba la soledad absoluta. Le gustaba estar solo en casa, pero de vez en cuando meter a algún amigo en casa para hablar y tal. ¿Y sabes qué conlleva eso, el meter a un amigo de vez en cuando y tal? Que si te acostumbras a eso, y eso me di cuenta yo por mi maestro, porque cuando yo lo conocí, me hice muy amigo de él y me daba por ir a picarle mucho a la puerta. Me decía, uy, qué pesado este. Me decía, qué pesado este, ya viene este a las 7 de la mañana a despertarme. Y yo despertaba y decía, ¿qué? Ya voy. Y claro, es eso, ¿no? O sea, si tienes amistades, estás, eh, estás destinado a ser molestado cada dos por tres. Y si tienes muchas, peor aún. Si tienes una Peor, o... Si tienes una amistad y solo deja entrar a esa amistad, está bien. Pero si esa amistad te viene a picar a las 6 de la mañana o a una hora que tú estás muy a gusto, muy tranquilo, joder, es que la verdad es yo que no me voy a la cama. uno se pone muy... Pero yo me di cuenta que él no leía. Mi maestro no leía, no leía en ningún libro ni nada. No se leía ningún libro. Y eso me resonó porque cuando estuve la semana solo, no quería leer nada. Y mira que yo leo libros. Deja eso, que me da por el frío. Sí, espera. Claro. Espera un momento, ¿eh?
momento que tenía que parar el ventilador. Entonces, iba diciendo que me se ha ido, que entre una cosa y otra y que se mete por medio de mi madre, pero... Eh, ¿Qué iba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Si me acuerdo. Eso que si metes una amistad, eh, estás propenso a depender de esa amistad. Y si se engancha mucho a ti, o sea, mi padre me decía, mira, Manolín, eso me lo dijo antes de morirse. Antes de morirse mi padre me dijo, Yo me voy. me decía Manolín, o Manu, Manolín, me decía Manolín. Eh, Me llamo Manu, pero él me decía Manolín, el Hace vivo. frío. Mucho frío. Cuando estaba solo en casa, porque él vivía en la Barceloneta, estaba muy tranquilo, muy a gusto, me hacía mi anchoa yo, porque él era pescador, ya lo digo, ya lo dije yo antes, que vengo de padres pescadores y abuelos pescadores y eso. Ya me voy. Y se hacía las anchoas, se bebía su cerveza y decía que estaba a la mar de a gusto y a la mar de bien. Y se fumaba sus cigarros. A la que venía alguien, le venía a molestar. Yo para mí que, o algún día le dieron un porro, o le dieron alguna droga o algo, Yo me voy a la cama. que le dio un infarto, o algo, porque, o por alguna razón, que una sustancia que tomaría le pasaría eso, digo yo, o le dieron alguna droga o algo, o Hecho, eso. por alguna preocupación o algo de algo, ¿no? De algo. Me voy de ahí. Vale, vale. ¿Ves? ¿Ves? Ay, ay, ay. Se va mi madre. Y entonces yo veía, decía, que no te caigas, ¿eh? Decía, yo, claro, si me dice eso que cuando estaba solo estaba bien y cuando le venía alguien le molestaba, y yo soy su hijo, pues probablemente me pasará lo mismo a mí, ¿no? Que cuando venga alguien me moleste. Entonces, yo creo que más que decir voy a vivir solo, a decir ir por todas, vivir solo o acompañado, es dejarme llevar y que salga eso por donde salga. Que diga la vida es la maestra, la vida es la que me enseñará si tengo que vivir solo o acompañado. En pareja lo tengo claro que no, porque ya viví en pareja y no quiero vivir en pareja más. Lo pasé bien, muy bien, pero también lo pasé muy mal. Una vez me quedé en casa de la pareja que había desaparecido ella y me dio un pánico que me iba a dar alguna, me iba a morir. Por suerte los padres me llamaron cuando me estaba bajando ese miedo que me dio que cuando estaba en la cama donde dormía con mi pareja. Y me picaron, menos mal que me picaron, porque si no me llegan a picar me da algo a mí ahí en esa casa. Porque siempre veíamos películas de miedo y cosas de estas y todo. La convivencia era muy buena, pero ella era muy desconfiada. Pero bueno, ¿cómo va a hacer? Yo por las noches dormía una sí, una sí, una no. Pero ¿qué pasa? Que había mucha droga. Por las amistades que teníamos y tal y cual, había mucha droga. Bueno, y también antiguamente me drogaba, pero había dejado, pero volví a caer. Volví a caer la droga. Y estuvimos, ya digo, muchos años drogándonos, muchos años de tomando speed, cocaína, cerveza, cubatas, menos porros, menos porros no fumábamos, y tabaco, mucho tabaco, mucho tabaco, mucho tabaco, mucho tabaco. Había veces, bueno, ya me estoy cambiando de tema, no hablo de eso. Había veces que iba a decir, había veces que parecía que me iba a morir en la cama porque me asfixiaba, me podía ni respirar. Entre el espíritu y tal, no podía ni respirar. Pero pasaba muy mal. Pero bueno. Entonces, la cuestión es, yo creo que la verdadera solución a esto de si al momento de la verdad vives solo o con compañías o no,
eso es lo que se tiene que dejar fluir y dejar probar, ir probando. Y si ves que con compañía no estás bien, pues decirle a esa compañía, oye, no vengan más, o no vengas hasta ahora, o no vengas, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? O ven por la tarde, o ponerle un horario. Y si ves que no lo cumple, pues que yo qué sé, que es decirle, no vengan más. O sea, ir probando. Si te gusta vivir solo, por ejemplo, esa es una. Si estás preparado para vivir solo, que yo por genes y eso, puede ser que sí que esté preparado para vivir solo. Y otra es probar de ir con compañías. Y si las compañías te molestan, pues dejar de ir con esas compañías. Hombre, yo pienso que las compañías no molestan. De vez en cuando la compañía a la casa está bien. Pero es que, no sé, yo qué sé. Por lo que he visto de mi maestro, es que a mí mi maestro me ha perdido mucho los ojos. Pues porque me metía mucha gente ahí en su casa. No digo lo que hacían. No digo que fuera gay ni nada de eso, no era gay. Pero digo que no digo lo que hacían, si hacían o dejaban de hacer. Pero o estaba con amigos, tenía sus novias, sus novietas, bueno, sus novias, tuvo dos novias, tuvo rollos de chicas y eso. Y... Pero ¿qué pasa? Que yo creo que ahí me di cuenta que no es la solución quedarse completamente solo, sino de vez en cuando entrar a alguien, a una amistad, ¿no? Eso está bien, de entrar a una amistad. Pero lo malo sería convivir con alguien, eso es lo que dice Oso, convivir con alguien, que sea hombre, mujer, amigo, familiar. Convivir con alguien dice que sería una pesadilla. Entonces, ahí, ahí está la cosa. Vivir con alguien sería la pesadilla. La pesadilla sería vivir con alguien. ¿Me entendéis? Esa sería la pesadilla y el verdadero obstáculo. Las compañías, por ejemplo, en otro libro Oso dice que tener preferencias de amistades no está mal. Tener preferencias, de tener amistades de vez en cuando. Bueno, y no tener muchas amistades, sino tener una o dos amistades y ya está. Pero que no sean muy tóxicas, o sea, que no sean tóxicas. Si fuman tabaco sí, pero que no sean tóxicas, ¿sabes? Y, y así yo creo que funcionaría. De vez en cuando la amistad. Y eso, y lo dejo ahí. Pensad lo que queráis, absorber el mensaje como queráis, como lo veáis. Es sin música este mensaje. Es una pequeña reflexión sobre la soledad. Porque no hay que ir, pienso yo, que antes de terminar de decir esto, de estar completamente solo. O sea, tener amistades sí, pero vivir solo sí. Pero pensarlo bien, porque tengo muchos amigos que me proponen vivir conmigo y yo le digo que sí, ahora estoy pensándolo bien y leyendo y digo, no lo veo claro, no lo veo claro, ¿no? A lo mejor me arrepiento y vivo con alguien, no lo sé, pero por lo que he leído y por lo que he experimentado y vivido y tal, me doy cuenta que sería un no un estorbo, sino una especie de malestar, de no tener tu intimidad, ¿no? Por ejemplo, digo yo. Pero bueno, lo dejo ahí, pensad lo que queráis y
reflexionar sobre esto. ¿Vivir solo o vivir en compañía? Son dos opciones. Por lo que he experimentado, ya digo yo que es mejor vivir solo, para mi opinión. Lo dejo ahí y venga, chao.